Primera de Reyes, capítulo 12. Hoy entonces vamos a hablar después de la separación de Israel, cómo empiezan estos dos reinos, Roboam de parte de Judá, Jeroboam por parte de Israel, alrededor del 975 antes de Cristo. Hoy vamos a platicar de esta historia y espero que sea de bendición. Verso 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá, que más adelante vemos que también la de Benjamín, porque ya estaba fusionado con ellos, ¿no? Entonces empieza la historia separada. Jeroboam ya era conocido por el pueblo, lo hicieron rey para que lo representara y para que la palabra de Dios se cumpliera en ellos. Entonces, este hombre era el que iba a encabezar ahora un reino que no era de la casa de Judá, descendiente de David, como Dios le había prometido, porque Roboam se había quedado con Judá y con una tribu que era Benjamín. Entonces, cuando Roboam vino a Jerusalén, entendamos que ahora ya hay dos reinos, y que yo me siento bendecido porque, miren, tuve que hablar 534 videos de la Biblia para llegar a esta parte donde se separan, se dividen, que tanto me gusta este tema. Entonces Roboam reunió 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacerle guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. O sea, ellos dijeron, ¿saben qué? No, pues vamos a pelear, vamos a luchar, porque esos hombres tienen que ser parte de nuestro reino, cuando lo podían haber arreglado con palabras, así de fácil, así de sencillo, pero no habían querido, se habían ido por la vía difícil. Entonces ellos estaban preparándose porque deducían que Dios los iba a ayudar y los iba a bendecir en esa situación. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos están todos listos, pero no le pidieron sabiduría a Dios, no le oraron a Dios, no le pidieron consejo, entonces Jehová levanta a Semaías, varón de Dios, diciéndose un profeta de Dios, el cual iba a ser el medio que Dios iba a usar para darles un mensaje ante esta necedad de ellos de unificar el reino, cuando ya no iba a ser así. Entonces este Semaías era de los primeros con Ahías que iban a empezar a traer palabra, y más adelante pues hablaremos de los libros de los profetas, pero ellos fueron los pioneros en empezar a traer esa revelación directa de Dios ante la cerrazón de la gente. Entonces habló a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, es decir, vino y les habló a todos, los juntó para que vieran que era un mensaje nacional para ese reino, juntó a todos, incluyendo al rey, para que no estuvieran pensando cosas diferentes a la que Dios estaba pensando hacer. Así ha dicho Jehová, dijo, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. O sea, qué frase tan terrible, no pelees contra tus hermanos. A veces nosotros nos la pasamos peleando contra nuestros hermanos hasta de la misma congregación. No nos hablamos, los odiamos o nos detestan, cuando la palabra de Dios dice que no nos peleemos con ellos ni vayamos contra ellos. Abraham ya se lo había dicho a Lot, tú y yo somos hermanos, no hay que pelearnos. Siempre uno debe de cuidar el ejemplo que damos ante los demás. Les dijo el Señor por medio de este hombre, cada uno vaya hacia su casa, porque esto que pasó, esta división, yo la hice, porque así debe de ser, porque yo así lo decidí. Entonces cuando ellos oyen esta palabra, porque ellos pues no sabían, dice que oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor, o sea, fueron obedientes. Que de hecho Judá siempre fue más obediente que Israel. Tuvieron más sensibilidad espiritual y de conocimiento. Entonces era la palabra de Dios, no la de él. O sea, está diciendo, así dicho que va. No es mi palabra. No deben de ir a pelear. Deben de ser obedientes. Y se evitaron problemas con Dios. Entonces, mientras Roboam tiene que trabajar en Judá, en Jerusalén, entonces Jeroboam en Siquem va a trabajar con el pueblo de Israel en el monte Efraín, y ahí habitó.
Y saliendo de ahí empezó a edificar las ciudades, empezó a construir su reino, reedificó Siquem, las ciudades fortificadas, Penuel, para empezar entonces a estar fuerte, porque Jeroboam nunca fue un hombre que aprendió a depender de Dios, sino él necesitaba depender de sus armas. Y dijo Jeroboam en su corazón, cuando empezó a reinar, dijo, ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, cuando él estuvo analizando todos los pros y contras, dijo, ¿dónde tienen que adorar? Pues tienen que ir a Jerusalén. Allá está el altar, allá están los levitas, allá están todas las cosas que necesitan para el culto, para la liturgia. Entonces él empezó a tener miedo. Él empezó a hacer ideas sin orar, sin pedirle a Dios. Y así a veces pasa, no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, este hombre pues, era un guerrero, un hombre de pelea, pero no tenía un sentido espiritual, no tenía confianza en Dios. Dios lo puso porque lo iba a usar. El líder necesita ser un complemento en todas las áreas de la vida, valor, espiritualidad, sentimientos, visión, para dar un buen resultado, pero este hombre no lo tenía. Y cuando un hombre no lo tiene, va a haber muchos problemas para el pueblo. Dice él, si este pueblo se hubiera ofrecido sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me van a matar a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, él tiene miedo y no cree que Dios le prometió eso. Y no se da cuenta que Roboam ya se hizo odioso al pueblo. Y sintió hasta miedo, dijo, me van a matar a mí y se van a volver a él. Pero entonces, ¿dónde quedaba la palabra que Dios le había dado? Las palabras proféticas, los mensajes de profecía, muchas veces se van a perder porque nosotros no accionamos en pro de ellos. Simple y sencillamente pensamos que van a ser mágicos y que todo se va a acomodar para que se cumplan, cuando lleva una parte muy importante de nuestra fe. Entonces él tenía miedo de que el pueblo fuera a ofrecer sacrificios y allá se los volvieran a ganar. Entonces estos miedos nos hacen trabajar diferente. Pensamos que porque Dios nos puso ya va a respaldar todo. Pensamos que nosotros vamos a cambiar las reglas, que nosotros vamos a dictar mandamientos, cosas, cuando no. Dios ya dijo cómo es. Y si Él te pone a ti, no debes dejar que el miedo, ni los celos, ni nada, te hagan cambiar el culto a Dios. Entonces este hombre empezó a tener pensamientos muy perversos. ¿Cómo voy a evitar que ellos no vayan a hacer la voluntad de Dios? Bueno, poniéndoles mi voluntad. Entonces, empiezas a desviar al pueblo. Cuando un pastor, un líder no confía en la palabra de Dios, lo va a desviar, lo va a llevar por otros caminos que no le convienen al pueblo. Y habiendo tenido consejo, o sea, juntó él también a su gente y dijo, oigan, a ver, ¿cómo está la onda? Estos van a ir a adorar allá a Jerusalén. Allá está Roboam. Al rato se van a sublevar y nos van a matar. ¿Qué hacemos? Otros malos consejeros le aconsejaron y este hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. De ese tamaño iba a empezar a pagar el precio el pueblo de Israel. De ese tamaño. Él también lo aconsejaron, gente que estaba influenciado por Egipto, porque él ahí había estado mucho tiempo, estaba totalmente familiarizado con la religión, con la adoración que ya se tenía. Se le había olvidado lo que había pasado con Aarón cuando había hecho aquel becerro de oro. Entonces, muchas veces los líderes piensan que por tener la seguridad de que Dios los puso, tienen el derecho a hacer lo que quieran y no. Es uno de los principales errores. Entonces Jeroboam se llevó a todos a adorar a Apis, aquel toro sagrado usado por los egipcios, a que también fuera adorado por los hebreos. Entonces, aquel Dios que le decían que era el que daba el fruto por la agricultura. Entonces, era una forma de decir que te sacaron de Egipto como si fueran los que hubieran transportado el arca, sustentado al pueblo. Era un iluso este Roboam, porque
al no dejarlos ir a Jerusalén, les estorbó para que adoraran verdaderamente a Dios. Eso es lo que a veces hacemos nosotros. Por nuestras ideas, por nuestras pasiones, orillamos al pueblo a que no le adore a Dios. Mucho cuidado, porque Dios no lo va a demandar. Si nosotros estorbamos al pueblo, simplemente con no tener conocimiento de la Biblia, podemos estorbar al pueblo y llevarlos a otras adoraciones. Puso uno en Betel y puso otro en Dan, los lugares altos, para que fueran honrados ahí. Porque este hombre no entendió que la separación solamente era política, no religiosa. Ese fue su grave error. Y de ahí la debacle de Israel, porque Israel no se pudo levantar de eso. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. O sea, hasta Adán le cambió la ciudad, le cambió la adoración, hizo todo. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, llegó y le valió. Y es importante saber todo el mal que hizo porque muchos en adelante bebieron de este mal que el pueblo aceptó. Entonces dijo, oye, los levitas son sacerdotes. No, yo no quiero nada con ellos. Capaz que están del lado de Roma. Yo voy a levantar otros levitas. Acabo, a mí Dios me puso. ¿No has oído esos pastores que dicen, a mí Dios me puso y aquí el que manda soy yo? Son unos Jeroboams, que sí Dios los puso, pero que ellos inventan su propio culto. No los aceptó. A veces no aceptamos a los verdaderos hombres que tienen llamado a ministerios, pero metemos a nuestros hijos, metemos a nuestros músicos, metemos gente mundana, y a los verdaderos no, porque somos unos Jeroboams que inventamos nuestros cultos, nuestras liturgias. Así de terrible estuvo ese tiempo y está el de nosotros, por eso hay mucha división. Entonces, debemos de entender cuál es el verdadero culto. Hay gente que no es de nuestra denominación, sí, por conceptos políticos, eclesiales o institucionales, pero practicamos y adoramos al mismo Dios. Somos hermanos, aunque estemos separados por diferentes cosas. Y a veces no entendemos eso. Los tenemos como si no fueran verdaderos cristianos. Entonces, él estaba instituyendo un nuevo culto. Esto pasa mucho en estos tiempos. Todos los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. O sea, fueron y le dijeron, oye, aquí estamos para ministrar al verdadero Dios. Él nos llamó, él nos levantó. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. O sea, cuando los levitas no tuvieron cabida con Jeroboam, se fueron a Judá. Dijeron, pues que Dios de nosotros nos levantó. Y dejaban sus cosas, dejaban todo para irse y ejercer su ministerio, el que Dios les había dado. Pero Jeroboam, en lugar de beneficiarse de ellos, de apoyarse en ellos, de ser aconsejado por ellos, por su egoísmo, perjudicó a todo el pueblo. Entonces, ¿el qué hizo? Pues él designó a sus propios sacerdotes. ¿Cuándo Dios le dijo eso? Nunca. Y allá los tenía ministrando en los lugares altos y para los demonios, así dice, y para los becerros que le había hecho. Ellos ministraban el culto. Israel había caído en esto. No le importó la ley de Dios, no le importó el sacerdocio levítico. Él mismo instituyó un culto idolátrico y ellos eran los encargados de ese ritual satánico, porque todo estaba plagado de ídolos. Qué triste es si nosotros llevamos al pueblo a una adoración falsa. Si un líder le estorba a la gente que tiene a su cargo para adorar al verdadero Dios, sería muy triste. Estamos entrando en unos temas tan terribles, tan profundos, que nos van a ayudar a reflexionar. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, hubo quien dijo, no señor, nosotros no vamos a caer en tal aberración pagana.
Y el miedo que él tenía fue lo que realmente le pasó. Muchos se empezaron a ir a Israel, de Israel a Judá, porque no estaban de acuerdo en desviar su corazón, como le habían hecho sus padres. Querían ofrecerle sacrificios a Jehová, al verdadero. ¿Qué pasó? Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Es decir, estos que llegaron para fortalecer el reino, 3 años solamente duró. 3 años antes de que ellos también se desviaran, se corrompieran y degradaran el ministerio. 3 años. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Se fue con todo. Instituyó fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraban en Judá. Sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Se cambió todo, fiestas, fechas, hizo todo lo que se le pegó su gana, con tal de que el pueblo no viera la adoración verdadera. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Cómo no? Él lo había inventado e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él quemó incienso. Todo lo corrompió. No le interesó la historia, la ley, la revelación, la promesa, la profecía. Nada de lo que tenía que hacer hizo. Puso sus intereses primero que nada. Se olvidó de Dios. Se olvidó que Dios lo había puesto en ese lugar. Él mismo quemó incienso, como si fuera sacerdote. ¿Qué cosas vamos a aprender en estas historias? Espero que sean de bendición para tu vida y que puedas hallar una aplicación para tus predicaciones. Y que Dios nos bendiga a todos siempre. Primera de Reyes.